Muy buenos días y feliz sábado a todos nuestros hermanos y amigos que ya están conectados con nosotros en este sábado 1 de febrero del año 2025. Un sábado que está dando término a una semana de mucho calor acá en Santiago de Chile, pero lleno de bendiciones recibidas del Señor. Los invito a orar para buscar la presencia de nuestro Dios en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, en esta mañana estamos agradecidos a ti por tu cuidado, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana estamos agradecidos porque tú nos das un momento nuevamente de poder estar reunidos con nuestros amigos y hermanos a través de este medio. Queremos pedir una bendición especial por aquellos amigos que esta mañana quizás tienen algún problema familiar, algún problema de salud o algún problema de trabajo. Padre amado, sé con cada uno de ellos en el lugar donde se encuentren. Quédate en este programa, Padre amado, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos en esta hora de manera especial a Ana María Lillo, quien pide la oración por su familia, ya que están pasando por momentos complejos y necesitan de la oración de todos nosotros. También saludamos a Dina Sandoval, que nos saludó esta semana, a Sandra Kessler y a Grimilda Riveros, que nos saludó desde la región de la Araucanía en el sur de Chile. Ella también pide la oración por su salud. Así que recordemos de Grimilda allí en nuestras oraciones. Un abrazo para ti, querida hermana. Y por supuesto, un gran abrazo a todos quienes nos saludan y nos ven cada semana a través de las pantallas de nuestro canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Muy bien, ahora los dejamos con estos himnos para que juntos, ahí en sus hogares, alabemos al Señor. No te dé temor hablar por Cristo.
Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad de ser. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Cuando Renato fue llamado como voluntario adventista, se imaginó trabajando en un lugar remoto e exótico, como lo de las historias misioneras que escuchaba de niño. Se sorprendió cuando Dios lo mandó a una ciudad
Tailandia está lejos de su hogar, Brasil, y Renato aprendió rápidamente de las necesidades misioneras en grandes ciudades como Bangkok. Al principio me decepcioné un poco porque no era la idea que tenía del trabajo en la ventana 1040. Pensé que enseñaría en una escuela de bambú, en el bosque o en la selva, pero me di cuenta de que hay desafíos en todas partes y son inmensos. El trabajo misionero es difícil en todas partes. Trabajar en ciudades como Bangkok puede ser difícil. A menudo la gente está ocupada, aislada y parece no necesitar nada. Sus vidas están bien como están. Tienen salud, hermosas familias. Hay mucha gente adinerada en Tailandia. ¿Por qué necesitan a Jesús? Esa es la pregunta. ¿Por qué necesito algo más si tengo todo lo que un ser humano exitoso puede tener? Y nosotros sabemos que una vida sin Jesús no tiene sentido. A pesar de los desafíos, Renato se ha propuesto establecer relaciones positivas con quienes lo rodean. Ser voluntario no es solo sufrir y tratar con desafíos y dificultades. Aún así, no lo merecemos. De alguna forma, Dios provee cientos de oportunidades para que disfrutemos la vida y seamos felices. El principal rol de Renato como voluntario es enseñar el 4º grado de inglés en la Escuela Internacional Ekamai. Enseñar ha permitido relacionarse con sus estudiantes y conocer sus vidas. 95% de los niños de mi escuela no son cristianos, así el culto matinal es muy importante para nosotros. De 7 a 20 a.m. tenemos el culto y ese es mi momento favorito del día. Después de clases, Renato participa en otros ministerios tales como visitar personas en prisión y juntar recursos para ayudar a refugiados. La experiencia de Renato como trabajador del Servicio Voluntario Adventista o SVA lo ha impactado de tal forma que permanecerá con él por el resto de su vida. Estoy muy seguro de que nadie va a trabajar en otro país con SVA. Regresa de la misma forma como entró. Es una oportunidad que cambia la vida y, por la gracia de Dios, la obra aquí en el campo misionero ha cambiado mi vida de muy buena forma. Mientras nos enfocamos en la obra misionera en las ciudades, por favor, ore por los obreros como Renato, que comparten la luz de Jesús con quienes lo rodean. Si desea saber más sobre oportunidades de servicios, visite vivify.com. Gracias por apoyar a la obra misionera de la Iglesia Adventista. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Quiero agradecer a Dios por la bendición de la vida. Y qué bueno que estás ahí. Quiero agradecerte por tu participación entrando al canal, leyendo los pedidos de oraciones de tanta gente necesitada, carente, y respondiendo las oraciones. Hay mucha gente herida, mucha gente triste. Mientras peregrinemos en el desierto de esta vida, pues, aunque creamos en el Señor Jesucristo, aunque estemos bajo su protección, siempre el mal tocará nuestra vida. Justamente de eso estamos estudiando todo este trimestre. Pero entonces vamos a la lección número 5. Para el 1 de febrero, mira cómo se está yendo rápido el año. 1 de febrero del año 2025. El título de la lección es La ira del amor divino. Desde el punto de vista humano, es imposible entender cómo un Dios de amor, un Dios tan misericordioso, puede en algunos momentos demostrar ira. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la ira divina no es nada más que la respuesta del amor de Dios a todo aquello que te hace sufrir, o sea, básicamente al pecado. La ira de Dios es la respuesta del amor hacia el pecado.
porque delante del pecado Dios no puede permanecer indiferente. ¿Por qué Dios detesta el pecado? ¿Por qué Dios no acepta el pecado? ¿Por qué el escritor bíblico usa la expresión que Dios siente ira por el pecado? ¿Por qué? Simplemente porque tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Dios te ama, querido. Tú eres precioso, tú eres maravilloso para Dios. Pero el pecado te aflige, el pecado te hiere, el pecado te hace sufrir. El pecado te engaña, porque cuando te arrastra, cuando te atrae a través de la tentación, no te dice la verdad, no te dice el terreno de la condenación en el que vas a andar. No te habla de los daños que el pecado te va a hacer. Te muestra lo bonito, como la serpiente a Eva. Solo le muestra el lado bonito. Vas a ser como Dios. Y sin embargo, una vez que te apartas de Dios, que entras en el terreno del pecado, descubres la tragedia del pecado, el dolor, la muerte, el sufrimiento, la culpa. Y como el pecado te hace sufrir, y como Dios te ama, no acepta de manera ninguna el pecado. Entonces muestra su ira contra el pecado, no contra el pecador. Eso vamos a ver más adelante. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de Afligido por el mal. Y en esta parte veremos que el pueblo de Dios, los hijos de Dios a lo largo de la historia muchas veces sufrieron. Pero aunque el dolor los alcanzó como consecuencia de sus errores, Dios nunca los abandonó. Dios siempre los siguió amando. Porque vuelvo a repetir una cosa. Aquí está Dios. Aquí está el territorio de Dios. El territorio del amor, de la misericordia, de la paz, del bienestar, de la felicidad. ¿Pero qué hace el diablo? El diablo trata de sacarte del territorio del amor, llamarte al territorio de la muerte. Y para eso usa un instrumento poderoso llamado tentación. Una vez que te saca del territorio divino, pues te introduce al territorio de la condenación, del dolor, del sufrimiento, de la culpa. Dios expresa su ira contra el enemigo y contra el pecado, pero no contra ti. Pero como tú te encuentras en el territorio del dolor, en el territorio del enemigo, en el territorio de la muerte, y como muchas veces no quieres salir de ese territorio, pues la ira de Dios que se revela contra el pecado te alcanza a ti. Y porque estás en el territorio de la muerte, muchas veces pues la enfermedad, la pobreza, la necesidad, la desesperación, la angustia, te alcanza a ti. Pero humanamente los seres humanos pensamos que Dios nos está mandando todo, que Dios nos está castigando. No, no, no. Dios es un Dios compasivo. Aun cuando tú te separas de Él, aun cuando entras al territorio donde las consecuencias del pecado te van a alcanzar, Dios te ama. Y eso es lo que vamos a ver en el Salmo 78, 21 al 24. Dice así: Por tanto, oyó Jehová y se indignó. ¿Qué oyó? Lo que los hombres estaban haciendo, la perversidad de los seres humanos. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Entendamos este texto. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Rebelarse contra Dios es alejarse de Dios, entrar al territorio de la muerte. Y Dios se indignó contra la actitud de su pueblo, contra el pecado de su pueblo, no contra su pueblo. Dios siguió amando a sus hijos.
pero no podía aprobar la actitud de ellos. Entonces, aunque ellos sufrían las consecuencias de haber entrado al territorio del pecado, Dios abrió las nubes de los cielos e hizo caer maná. Quiere decir, los cuidaba aún en el territorio del pecado. Los seguía amando y los seguía cuidando. Evidentemente no podía librarlos de las consecuencias de la decisión equivocada que ellos habían tomado. Vamos a otro texto más. Salmo 78, 38 dice: Dios les tenía compasión, perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Qué maravilloso amor de Dios, ¿no? Si Dios no tuviese la paciencia, la misericordia, la longanimidad que tiene con nosotros, en el momento que nos separásemos de Él ya estaríamos muertos. Pero Dios nos espera, Dios nos ama. ¿Y por qué nos espera? Porque sabe que así como el hijo pródigo un día volvió al Padre, nosotros también volveremos. Quién sabe, en este momento tú eres uno de esos hijos que se encuentran lejos de Dios. No estoy diciendo lejos de la iglesia, tal vez estás yendo todos los sábados a la iglesia, pero te encuentras lejos de Dios. Dios te ama, pero no está feliz con tus actitudes, con tus procedimientos. Dios se indigna con lo que haces, pero no deja de amarte. Sigue cuidándote. Pero el amor de Dios no tiene mucho valor para ti, porque estando en el territorio de la muerte, pues las consecuencias del pecado te alcanzarán. Vamos a la segunda parte de este estudio. Dios es lento en airarse. Quiere decir, la paciencia de Dios no tiene límites. Y aquí vamos a ver un poco la historia de Jonás. Leo el texto de Jonás 4, versículos 1 al 4. Dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entendamos este texto. Dios le había pedido a Jonás que fuese a Nínive a anunciar la destrucción de Nínive por causa de su pecado. La ira de Dios se había levantado contra Nínive, contra el pecado de los ninivitas. Y como los ninivitas no querían abandonar su pecado, Dios destruiría el pecado y en consecuencia a los que no querían soltar el pecado, que eran los ninivitas. Sin embargo, Jonás se escapó. Y mucha gente piensa que Jonás se escapó porque tenía miedo de los ninivitas. No es verdad. Y él justifica en el texto que acabo de leer eso. Porque cuando Dios perdonó, porque tú sabes que la historia de Jonás es interesante porque él huyó y en el mar la ballena lo tragó, en fin, finalmente fue a Nínive y predicó el evangelio. Y todo el pueblo se arrepintió porque no entendía que su mal procedimiento lo estaba llevando a la destrucción. Todo el pueblo se arrepintió, desde el rey hasta el último siervo. Y Dios perdonó a Nínive. Entonces Jonás, en lugar de alegrarse, se entristeció. Y le dijo: Señor, ¿no es esto lo que yo te dije? ¿Por qué me escapé de cumplir la misión? Porque yo sabía que tú eres un Dios bueno, clemente, tardo en airarte, que tú te arrepientes de hacer el mal, que tú solo quieres el bien de tus hijos. Porque si yo tuviera seguridad de que tú los ibas a destruir, yo habría ido la primera vez. Pero yo sabía que tú los ibas a perdonar. Quiere decir, Jonás entendía el amor de Dios. Oh, querido, no quiero decir que el pecador
merece de alguna manera el amor de Dios, porque nadie, ni el bueno ni el pecador, merece el amor de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios, aunque reprueba la actitud del pecador, no lo deja de amar, lo espera, lo espera, lo espera, y lo espera con una paciencia infinita. Eso es lo que nos enseña esta segunda parte del estudio. Vamos ahora a la tercera parte, indignación justa. Y aquí veremos que lo que más despierta la ira de Dios es el pecado disfrazado de religión. Porque aquí encontramos que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, y Jesucristo era Dios, pero hecho hombre, entró al templo y cuando vio que en nombre de la religión se estaba comercializando, se estaba vendiendo, se estaba comprando, la gente pobre iba, no tenía un corderito, iba al templo para ofrecer sacrificio y tenía que comprar un corderito. Y los comerciantes vendían ese corderito a veces 2, 3 veces más el precio. Pues eso indignó al Señor Jesucristo. Leo Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: está escrito, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta es la indignación divina. Dios se había hecho hombre, Jesús estaba en esta tierra. Y Él desaprueba con esta actitud al pecado disfrazado de religión. Porque el pecado explícito, el que practica el pecado explícito, pues es un pecador a toda vista. Pero lo que el texto nos está diciendo esta mañana es que corremos el peligro de tener el pecado escondido en nuestro corazón estando dentro de la iglesia. Y podemos practicar el pecado aún en nombre de la religión. ¿Por qué crees que en nombre de religión se mata? Mucha gente dice, pero yo no mato. Sí, pero en tu junta de iglesia no discutes y a veces tus ojos se enardecen de tal manera que serías capaz de dar un golpe al que está contradiciendo tu posición. Y somos miembros de la junta. Somos los practicantes de la religión. Y algunos dicen, no, pero mi indignación es una ira santa. ¿Ira santa? Oh, querido, cuidado, cuidado. La ira santa no es una emoción descontrolada y enfermiza. La ira santa es la desaprobación de Dios al pecado. Pero esa emoción descontrolada que tú sientes en tu corazón, no te atrevas a llamarle a eso ira santa, por favor. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo de amor, un pueblo que sea capaz de entender. Especialmente cuando tú cuando tú empiezas a gritar en una discusión, en un intercambio de ideas, cuando tú empiezas a gritar, cuando tú levantas la voz, dejas de defender tus ideas y empiezas a defender tu egoísmo, empiezas a defenderte a ti mismo. Yo no quiero decir que en la familia de Dios no haya muchas veces puntos de vista contrarios. Por ejemplo, vamos a construir el templo. El hermano Pedro quiere que la ventana vaya a la izquierda, pero el hermano Juan quiere que la ventana vaya a la derecha. La hermana Rosa quiere que la ventana tenga cortinas. La hermana Juana quiere que la ventana tenga persianas. Claro que hay puntos de vista divergentes. Y muchas veces vamos a dialogar para ponernos de acuerdo. Pero de ponernos de acuerdo a empezar a gritarnos, a ofendernos, o a creer que todo aquel que tiene un punto de vista diferente de mí es mi enemigo, ahí hay mucha diferencia, querido. Entonces,
El Señor Jesucristo mostró su indignación en el templo justamente porque estaban usando la religión para esconder el pecado. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Dios no aflige voluntariamente. Quiere decir, la ira de Dios es contra el pecado y no contra los pecadores. Leo Lamentaciones 3, 31 al 33. Dice así. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Oh querido, lo que este texto está diciendo es que la naturaleza de Dios es amor. ¿Pero qué es la ira? Porque aquí estamos hablando de la ira divina. Es que la ira divina es la respuesta del amor hacia el pecado, hacia la rebeldía, al pecado que te destruye. Y cuando tú te agarras con uñas y dientes del pecado y no lo quieres soltar, entonces la ira de Dios que viene contra el pecado te alcanza a ti porque tú y el pecado se han hecho uno solo. Pero Dios no voluntariamente no quiere que sus hijos sufran solo porque se han ido de Él. Y eso es lo que vuelvo a leer, mira. Aunque Él dice, porque el Señor no desecha para siempre. Tú te puedes ir, pero tú crees que Jesús ya dijo, te fuiste, pues entonces te fuiste, ya no cuentes conmigo. No, Él te sigue amando. Él te sigue protegiendo, Él te sigue cuidando y sigue esperando que tú regreses un día a sus brazos de amor. Llegamos finalmente a la parte 5 de este estudio para hablar de cómo nosotros debemos mostrar simpatía, amor, misericordia. Así como Dios muestra su amor para con nosotros, así como Dios es longánimo, paciente con nosotros, nosotros también deberíamos ser longánimos y pacientes con nuestros semejantes. Entonces leo Deuteronomio 32, 25. Dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. ¿El pie de quién? Del enemigo, del que te hace sufrir. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Aquí Dios nos está hablando del espíritu de venganza que a veces se apodera de nosotros. Porque así como cuando el ser humano se aparta de Dios, la ira de Dios se revela, la desaprobación de Dios se revela contra la actitud rebelde del ser humano, así también en esta tierra muchas veces van a aparecer enemigos gratuitos a quienes tú amaste, a quienes tú extendiste la mano, o simplemente a quienes no hiciste nunca nada de malo, pero que se vuelven tus enemigos. Y te comienzan a golpear, te comienzan a juzgar, te comienzan a criticar, comienzan a decir tonterías. ¿Qué puedes hacer tú? Pero así como Dios te espera que un día regreses, Él espera que tú también aprendas a esperar a tus enemigos. Que no tomes la venganza en tus manos. Por eso Dios dice, la venganza es mía. Alguien te ofendió, alguien te maltrató, alguien hizo algo que no debería haberte hecho. La venganza es mía. Déjalo conmigo. Porque ese hombre o esa mujer que te hizo daño, ya está caminando en el terreno de su propia destrucción. Pero deja las consecuencias conmigo. No tomes la venganza en tus manos. Y esto es impresionante, querido, porque yo me acuerdo de un joven, hijo del pastor Itamar de Paima, un pastor brasileño. Este muchacho trabajaba, era misionario en una isla allá en el otro lado del mundo. Cuando él fue una noche, despertó, vio que un ladrón había entrado a la casa y ese ladrón mató a él, mató a su esposa, mató a la niña, al hijo, y una niña quedó viva. Lo impresionante es que los padres viajaron por ahí, el pastor Itamar y su esposa.
Y ella fue a visitar a la prisión al asesino de su hijo. Y mirándolo a los ojos, le dijo: tú no sabes el dolor que me has causado. Me has quitado a mi hijo, a mi nuera, a mi nieto. Pero yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Yo no guardo rencor. Aquel fue el mayor castigo que aquel hombre recibió. Como alguien que estaba pasando por el valle del dolor, del sufrimiento, era capaz de perdonar. Pero la señora Paiva no perdonó porque tenía dominio propio, sino porque el amor de Dios hervía en su corazón. Sé un hombre amoroso, sé una mujer compasiva, sé una persona llena del amor de Dios. Distribuye amor en este mundo de maldad y de sufrimiento. Dios te bendiga. Un abrazo, querido. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestan atención en adoración. Hola niños, feliz sábado. Hoy vamos a repasar o vamos a aprender de un concepto se llama el ayuno. ¿Ustedes han escuchado esa palabra que es el ayuno? Por lo general, cuando uno va a hacerse un examen médico, ¿qué le dicen? Venga en ayuno. ¿Qué significa? No ingiera alimentos hasta que se haga el examen de sangre. Cuando se va a operar, también una persona que dice, venga en ayuno, o sea, no hay que comer. Eso es ayuno, no ingerir alimentos. ¿Y esto es bueno entonces, pasar hambrecita? Fíjense que es importante que nuestro organismo esté descansado para que funcionen bien todo nuestro cuerpo. Y hay una fórmula secreta. La oración y el ayuno, esas dos cosas juntas, la Biblia nos muestra que han habido personas en la Biblia que tuvieron éxito. ¿Ustedes me pueden decir alguna? Muy bien. ¿Qué reina? Ella misma, la reina Esther, ¿no es cierto? Ella fue una de las que tuvo éxito con eso. ¿Quién más? Daniel y sus compañeros. Pero ¿saben ustedes que Jesús, cuando vino a vivir acá a la tierra y se hizo hombre, Él también, un ser humano, Él usó esta herramienta. Dice que Él se levantaba muy temprano por la mañanita, antes que saliera la luz. ¿A dónde iba? Él iba a orar. Entonces Él frecuentemente usaba muchas horas para orar. ¿Nosotros usamos ese tiempo? La Biblia también nos dice que después que Él ayunó, ¿cuántos días? 40 días. Vino, ¿no es cierto?, Satanás y lo quiso tentar, pero Él, como había estado ayunando, tenía su mente despejada, estaba claro porque había estado conversando ¿con quién?
con Dios. Nosotros tenemos que saber aprovechar estos momentos. Los momentos de oración son donde nosotros comunicamos con Dios. ¿Y cómo Dios habla con nosotros entonces? Dios habla con nosotros a través del estudio de la Biblia. Entonces tenemos que dejar el espacio y el tiempo para estudiar la Biblia. Nosotros debemos ser conscientes, tenemos que ir tomando conciencia de que es importante siempre estar en una atenta comunión con Dios, estar orando. Por eso este programa de 10 días, ¿no es cierto?, de oración que se culmina con el ayuno. Aunque ustedes son pequeñitos, es importante que ustedes conozcan esto y vayan tomando también decisiones, porque no es solamente no voy a comer y nada más, no, son decisiones que se van tomando y también es un momento que uno va diciendo, no voy a comer esto porque me hace mal. ¿Qué cosas podríamos dejar de comer esos días que tenemos un propósito de tener una mejor comunión con Dios? No comamos cosas azucaradas, no comamos cosas saladas. Es importante comer muchas verduras. Los niños principalmente y los adultos pueden tener su momento de ayuno. ¿Para qué? Para que esta fórmula infalible, ayuno y oración, nos ayude a resolver y a tener poder para salir adelante de todas las situaciones que tengamos. Así que niños, vamos a orar para que Dios nos ayude a ser conscientes de que tenemos que tener una mejor relación con Él, ¿no es cierto? Oremos, niños. Padre eterno, gracias porque tú nos has dado estos días donde hemos aprendido que tenemos que tener mejor comunión contigo. Ayúdanos a tener conciencia, a entender que tú quieres comunicarte con nosotros. Y enséñanos, Señor, a ser sabios para aplicar todo lo que tú nos enseñas. Padre eterno, te lo pedimos no solamente por los niños, sino también por los adultos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Feliz sábado! Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Antes de nacer fue elegido por Dios para librar a Israel del pueblo filisteo. Se hizo muy fuerte, más que un león. Venció a 1000 hombres con un hueso, ni siquiera una espada usó. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero a sus padres no quiso ir, a mujeres filisteas deseaba tener. Y en vez de ser juez del pueblo de Dios, fue un joven sin juicio que seguía su propio querer. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. De Dalila él se enamoró y el secreto de su fuerza ella se lo contó. Cortaron sus cabellos, le hicieron mal y Sansón perdió su fuerza convirtiéndose en alguien normal. Melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Sansón, melenudo y fortachón, que tenía la cabeza del tamaño de un frijol. Pero arrepentido a Dios Sansón oró, él lo escuchó y su fuerza pronto restauró. Las columnas del templo de Dagón él derribó y a los filisteos derrotó. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón. Sansón, melenudo y fortachón, que pidió una mente nueva y puro corazón.
una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Hoy quiero que meditemos en un nuevo tesoro, tal como Jesús lo presenta. San Mateo 13:52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hay personas que solo aceptan el Nuevo Testamento como la palabra de Dios para los cristianos. Para ellos el Antiguo Testamento no tiene valor alguno con respecto a la salvación. Hablan de la distinción que se hace al dividir adecuadamente la palabra de verdad. Pero aparentemente se han olvidado de que los únicos escritos inspirados que existían en los días de Jesús y en los días de los apóstoles eran las escrituras del Antiguo Testamento. Y a ellas se refirió llanamente Jesús cuando declaró: ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús no hizo distinción alguna entre las verdades del Antiguo Testamento y las de su Evangelio, que constituyeron la base del Nuevo Testamento. En su infancia Jesús llenó su mente de tal manera con el conocimiento de los libros de la naturaleza y la revelación, que en los años subsiguientes pudo extraer de ese tesoro verdades antiguas y revestirlas con un encanto y una belleza nuevas. Nuestro versículo de hoy nos anima a hacer lo mismo, porque la memoria es un depósito del cual extraemos cosas nuevas y cosas viejas. Los que han explorado los misterios de la mente nos dicen que tenemos dos clases de memoria: la memoria inmediata y la memoria inmediata. Con la memoria inmediata recordamos cosas tales como un número que buscamos en la guía telefónica, lo marcamos y lo olvidamos. La memoria inmediata de la mente reconoce lo significativo. Entonces, algo que hay en nuestra mente y que nadie le ha dado nombre todavía dice en efecto a nuestra memoria: recuerda esto. Y lo recordamos, no por unos pocos y fugaces momentos, sino prácticamente durante toda la vida. Y amigo, amiga, puesto que cada uno de nosotros es una persona diferente, no hay dos que se encuentren en la misma etapa del desarrollo cristiano. Algunos de nuestros lectores, de nuestros televidentes, de los que siguen los programas de Cristo Está o estas lecciones de mejor manera de vivir, muchos no son cristianos. Otros son cristianos recién nacidos. Otros son maduros. Otros se encuentran en algún lugar intermedio, están creciendo. Pero todos tenemos algo en común. Todos necesitamos renovar cada día nuestro primer amor. Todos necesitamos mantener la vista fija en Cristo. Él es nuestro blanco. Todos necesitamos estar alertas para no caer. Y si lo hacemos, habremos descubierto una mejor manera de vivir. Padre amado, sé mi guía. Necesito de tu fiel protección. Padre amado, llénanos con tu gracia y tu infinito amor, pues no hay otro en el mundo que me pueda dar seguridad. Padre amado,
necesito de tu fiel protección. En estos días en que nuestros oídos, bombardeados por sonidos, se acostumbran cada vez más al ruido, déjanos percibir tu mensaje en medio del silencio y el sigilo. Ayúdanos a distinguir tu dulce voz de aquellas que nos contaminan hoy. En esta maraña de rutas y fronteras que solo separa en vez de unir, en este laberinto desordenado y gris, ayúdanos a encontrar el camino que nos lleva hacia ti. En este mundo de promesas frágiles sin cumplir, falsas garantías llenas de vacío, sin final feliz. Tómanos de la mano, Señor Jesús, y muéstranos que tú eres siempre fiel. Te necesitamos a ti, eterno Dios, nuestro Padre amado. Pues no hay otro en el mundo que me pueda dar seguridad, Padre amado, sé mi guía, necesito de tu fiel protección. Luego de escuchar esta hermosa alabanza, pasaremos al momento de la meditación de esta mañana. Pedimos al Señor que haga en nuestros corazones un terreno fértil para que el mensaje de esta mañana pueda germinar y ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Muy buenos días, queridos hermanos. De verdad es un privilegio nuevamente poder dirigir la palabra de Dios por este medio. Me siento muy feliz por la oportunidad que Dios nos está dando de poder compartir el mensaje en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Tierno y amante Padre que moras en los cielos, Señor, estamos muy agradecidos de ti, porque sabemos que tú estás en este momento con nosotros. Dirige, Padre amado, cada palabra, que el mensaje pueda llegar a nuestros corazones y que tu Espíritu Santo pueda entrar en nuestras vidas y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros en este momento. Gracias por tu paz, por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta mañana vamos a tratar de desarrollar un tema en el cual vamos a tratar de entender la importancia del ejercicio de la fe en la vida del cristiano y también cómo la gratitud puede acercarnos más a abrazar esa fe, a tener una relación más estrecha con Dios y poder entender bien los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Libro de Lucas, el capítulo 17, versículo 11 al 19. Allí vamos a tener nuestras Biblias abiertas porque en esa historia que aparece en esos 8 versículos es que se va a desarrollar el tema de esta mañana. Hoy veremos en realidad un texto de los evangelios donde vamos a extraer muchas lecciones importantes
Pero entre todas esas lecciones, como le dije al principio, vamos a hablar de una palabra muy pequeña que forma parte de la vida del cristiano. Ya ustedes deben estar sabiendo qué palabra es. Son 2 letras nada más. La fe. Si bien sabemos, la fe forma parte del vivir del cristiano, pero cuán importante es poner en buen ejercicio esa fe. Cuán importante es tener bien claro cómo podemos desarrollar como cristianos la fe. Cómo la fe puede llevarnos a nosotros hasta los pies de Cristo de manera genuina. Y aquí en este texto bíblico que vamos a leer a continuación, vamos a encontrar una experiencia de un grupo de hombres. Un grupo de hombres que se acercaron a Dios, se acercaron a Jesús. Vamos a leer el texto bíblico. Versículo 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo sé que muchas veces hemos leído este texto bíblico. Muchas veces hemos escuchado lecciones prácticas de este texto bíblico. Pero el texto que acabamos de leer presenta una historia interesante. Una historia con 10 hombres leprosos. La lepra en realidad era una enfermedad, o es una enfermedad terrible. Pero para aquella época era una enfermedad más terrible aún, porque no había ningún tipo de cura. Hoy día el doctor Jacinto Convict pudo lograr, hace unos años atrás, una vacuna que puede controlar la lepra. De hecho, los recintos donde estaban los leprosos comenzaron a ser cerrados, porque la vacuna comenzó a dar mucho resultado. Pero para aquellos tiempos no había ningún tipo de vacuna. El que se contagiaba de lepra estaba destinado al destierro. Tenía que salir de la ciudad, tenía que separarse de la familia, tenía que abandonar todo, irse a las afueras de las murallas de la ciudad, estar en aldeas, estar en grupos de más leprosos. Era difícil el acceso a los alimentos, porque la gente tenía mucho temor en acercarse a ellos para llevarle alimento. Así que era un estado de indigencia, un estado tan horrible que estas personas pasaban, que nadie quería caer en eso. Así que el temor era muy grande de poder ser contagiado con la lepra. La lepra era considerada en aquella época una maldición. En ese entonces la lepra era vista por el pueblo como una persona impura, una persona maldecida por Dios, una persona que estaba obligada a separarse de la sociedad, a ser desterrada. La historia nos dice que cuando estos 10 personajes se vieron
vieron que Jesús estaba pasando cerca, fueron a su encuentro y clamaron a gran distancia. Ellos se pararon a una distancia porque ellos sabían su condición. Ellos eran conscientes de que no podían acercarse mucho a personas que no estuviesen contagiadas. Pero sin embargo lo alcanzaron a ver y desde lejos entonces a gran voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El hecho de ellos pedir ayuda de esta manera a Jesús los llevó automáticamente a ejercer un acto de fe. ¿Cómo ellos pudieron acercarse? ¿Cuál fue la manera en que ellos pudieron llegar a reconocer que era Jesús el que estaba allí pasando? ¿Cómo ellos pudieron saber que ese personaje que iba caminando hacia Galilea podía salvarlos? Probablemente dentro de este grupo de leprosos se encontraba al menos uno de ellos, al menos uno que podía haber estado en algún momento en alguna actividad con Jesús. Quizá uno de ellos pudo haber estado en el Sermón del Monte, quizá pudo haber presenciado algún milagro, pudo haber estado compartiendo con algunos de sus discípulos, pero al menos uno de ellos tenía conocimiento de Jesús. Y en medio de esa situación tan terrible que se encontraba, quizá este personaje se dedicó a hablar de esa salida que podían ellos tener a su enfermedad. Comenzó a predicarles a ellos sobre ese Jesús. Quizá muchos de ellos sabían, pero al menos uno de ellos sabía que Jesús era capaz de salvarlos, de sanarlos, de curarles. Así que cuando lo vieron pasar, salieron prestos y le dijeron: Señor, sálvanos. Es interesante esa acción de fe que ellos pudieron ejercer. El texto bíblico continúa diciéndonos, hablamos nuevamente en Lucas, continúa diciéndonos que inmediatamente Jesús le prestó atención. Jesús se interesó. Pero entonces aquí es donde comienza el drama. Aquí es donde comienza la lección de vida. Aquí es donde comienza lo que nosotros vamos a aprender en esta mañana. Jesús no ocupó el mismo método que había ocupado con otros milagros. Si ese personaje que estaba en medio de los leprosos, el que yo estoy colocando como que conocía de Jesús, le había explicado a ellos los métodos que Jesús hacía. Mira, en una ocasión él llegó, había un ciego, se agachó, formó un barrito y le tocó los ojos, y ese personaje salió viendo y glorificando a Dios. En el estanque de Betesda también sucedió, solamente le dijo: toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó. Esa expectativa quizá la tenían ellos. Pero, oiga, aquí Jesús lo que le dijo fue: vayan y preséntense a los sacerdotes. Hay tres elementos, hay tres etapas en el desarrollo de la fe. Primero, creer. ¿Por qué los leprosos acudieron a Jesús a pedirle ayuda? Porque creían. Ellos en ese momento estaban creyendo. Así que es el primer elemento. Ellos se acercaron. Ellos tenían la esperanza
la esperanza de que Jesús los iba a salvar. Pero Jesús se les presenta con algo que realmente a nosotros, o a mí en particular, me hubiese sido desolador escucharle. Simplemente ve y preséntate al sacerdote. Pero aquí es donde está el efecto de la fe. Ellos creyeron, inmediatamente comenzaron a caminar. No se pusieron a murmurar, creyeron de una vez y comenzaron a caminar. Y empezaron a avanzar hasta el sitio donde Jesús les había dicho que fueran. El sacerdote era el que daba el visto bueno. Cuando un leproso, por algún milagro o por alguna situación, se encontraba limpio, Jesús se tenía que presentar ante el sacerdote, y el sacerdote era el que le daba la libertad para reincorporarse a la sociedad. Así que ellos comenzaron a caminar. Primero, creyeron. Segundo, confiaron. Confiaron en las palabras de Dios. Imagínense este grupo de 10 leprosos en esas condiciones en que estaban. Dirigirse hacia donde el sacerdote, donde quizá ellos podían ser rechazados al verlos a la distancia. Pero ellos comenzaron a caminar. Y en ese proceso, en esos pasos que ellos iban dando, comenzó a efectuarse el milagro. ¿Por qué? Porque confiaron. Ellos confiaron en Dios. Confiaron en que el milagro se iba a dar. Así que comenzaron a caminar. Imagínense aquellas personas caminando con sus ropas vueltas nada, hechas harapos, un olor fétido, sus cabellos, la piel necrosada, cayéndose, algunos cojos, quizá algunos ayudaban a otros porque no podían caminar tan apurados como caminaban los que estaban más sanos, pero ellos comenzaron a avanzar, a avanzar, a avanzar. Y mientras estaban avanzando, mientras iban avanzando, ellos pudieron ir notando que sus ropas se estaban arreglando, su piel se estaba sanando, su cabello estaba cambiando de aspecto, su rostro, estaban notando de que estaban siendo sanados. Es bien interesante esto, es bien interesante. Ellos depositaron una confianza plena, una confianza muy grande en Dios para poder avanzar y llegar. Pero llegaron a donde el sacerdote. Llegaron y se encontraron que estaban sanos. Y su sanidad fue completa. Pero hay un último elemento, una última etapa. Ellos, después que se vieron sanos, la emoción fue tan grande que muchos se olvidaron. Muchos se olvidaron de agradecer. Pero dice el texto bíblico en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muchas veces nosotros experimentamos milagros en nuestras vidas y nos dejamos llevar por la emoción, y esa emoción nos hace olvidar de ir y agradecer a Dios. Los otros 9 quizá trataron de recuperar el tiempo perdido,
Trataron de reunirse nuevamente con su familia. ¿Quién sabe cuántos años tendrían ellos separados de la familia? Quizá unos pocos meses, quizá. Otros podrían tener años. Pero su primera reacción fue ir gozosos a compartir con los suyos, a volver a sus quehaceres, a sus trabajos, a sus labranzas, a todo lo que hacían. Pero hubo uno que regresó. Ese que regresó vino con un solo propósito, el propósito de agradecer a Dios, agradecerle a Jesús por haberle sanado. Primero, creyeron. Segundo, confiaron. Y tercero, uno solo agradeció. Esta historia se puede repetir muchas veces en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros experimentamos la intervención de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles? ¿Cuántas veces nosotros, sabiendo que podemos acudir a Jesús en la situación peor de nuestras vidas, nos hemos acercado a Él creyendo que Él nos va a librar? Y le clamamos y le decimos, Señor, ten compasión de mí. La respuesta de Dios siempre va a estar allí. El proceso es el que nosotros debemos realizar con toda confianza, dependiendo la respuesta de Dios. Puede que Dios te toque de una vez, puede Dios que te haga el milagro. Muchas veces queremos que el milagro sea inmediatamente, pero muchas veces Dios nos manda a caminar, a trasladarnos, a esforzarnos, a confiar más en Él, a desarrollar esa confianza en Él, para que nuestro carácter pueda ser perfeccionado. Sin embargo, cuando vemos el milagro realizado, nos olvidamos de Él. ¿Estamos conscientes, mis queridos hermanos, de ello? ¿Estamos conscientes de cuántas veces Dios nos ha ayudado? ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de situaciones difíciles, de enfermedades? ¿Y cuántas veces le hemos agradecido como se debe? ¿O nos hemos ido a celebrar, o nos hemos olvidado por completo de que fue Dios quien intervino en nuestras vidas en ese momento? Siempre va a haber uno agradecido. Y mi invitación en esta mañana, queridos hermanos, es que tú seas uno de esos agradecidos. Yo quiero ser agradecido de Dios en cada momento en que experimente que Él ha intervenido en mi vida. Yo quiero darle hoy y siempre gracias a Dios por estar en mi vida. Yo quiero darle gracias a Dios por tener acceso a Él. Yo quiero siempre darle gracias a Dios porque su confianza en Él hace que yo no le abandone. Pero también quiero ser agradecido con Dios. Quiero experimentar y quiero que experimentemos cada uno esa confianza y ese agradecimiento a Dios. Que cuando Dios nos libre, que cuando Dios intervenga en nosotros, nosotros podamos estar dispuestos a llegar, a postrarnos delante de Él y darle las gracias como Él se merece. Nuestras vidas, queridos hermanos, siempre van a estar en manos de Dios. Nuestra vida siempre está en manos de Dios, pero debemos también estar asidos de la mano de Él. No olvidemos, queridos hermanos, la experiencia de estos 10 leprosos. Pero tengamos bien en cuenta la experiencia de este quien regresó, ya sano. Los demás siguieron sanos, pero este regresó y le dijo, se postró rostro en tierra, dándole gracias. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que la fe, queridos hermanos, que nosotros podamos desarrollar en este caminar por la vida, sea lo que nos salve. Que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar ese oportuno socorro. Recuerda, cree en Dios, confía en Él
Confía en lo que Él te mande hacer. Hazlo tal cual. No reproches la manera. Sigue el camino de Dios, pero por sobre todo, agradece. Cree, confía y agradece. Dios te bendiga. Es mi deseo y oración en esta mañana. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das palabras sencillas, Señor. Nos das consejos, pero también nos muestras historias en tu santa palabra. Historias de donde podemos sacar ejemplos prácticos para nuestra vida. Historias donde podemos, Padre amado, también sacar lecciones que pueden cambiar nuestra manera de acudir a ti. Señor, que podamos creer en ti en todo momento y que esa creencia en ti pueda generar una confianza para poder llevar a cabo lo que tú nos has dicho que hagamos, Señor. Y que en ese proceso del milagro de cambiar nuestras vidas, también pueda existir el momento de agradecerte a ti por tu intervención en nuestras vidas. Bendice a cada hermano que está escuchando este mensaje en esta mañana. Bendice a cada persona que necesite de ti, Señor. Que tú puedas, Padre amado, poder estar siempre al tanto de todas las necesidades que nosotros tengamos, pero que nosotros también podamos estar al tanto de, al ver suplida una necesidad, poder llegar a tus pies, postrarnos y agradecerte. Gracias, Padre amado, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa, pero no se vaya, ya viene el culto en vivo, en directo desde nuestro templo. Que el Señor les colme de bendiciones y les acompañe durante esta nueva semana que pronto se inicia. Un abrazo y nos encontraremos nuevamente el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.